Tiene la palabra el señor diputado don Fabricio Alvarado, quien dispone de 10 minutos, dado que el Partido Unidad Social Cristiana le ha trasladado 5 minutos para su uso. Puede proceder, señor diputado. Gracias, señor presidente. Muy buenas tardes, compañeros y compañeras, a todos los colegas de los medios de comunicación también, por supuesto, y a quienes hoy pues nos escuchan y nos ven a través de los diferentes medios de comunicación. Quiero hacer referencia a un tema que ha sido noticia desde el pasado lunes 23, a raíz de la carta que pues enviamos a través de la compañera Paulina Ramírez para que se la entregue al Papa Francisco, que fue elaborada en mi despacho y que, como sabemos, 19 legisladores y legisladoras respaldamos con nuestra firma. Y es que sobre este tema va y viene información. Por eso quiero hacer mención de varios aspectos muy puntuales, 2 aspectos en específico. El primero, tuvimos el cuidado de dirigirle la carta al Papa en su condición de autoridad moral y líder religioso, en su condición de su santidad y nunca como jefe de Estado. ¿Por qué así? Simple. Nuestro señor presidente Luis Guillermo Solís se ha declarado públicamente como católico profesante y es en esa condición que clamamos al sumo pontífice de la religión que él confiesa profesar. Como máxima autoridad de la religión que nuestro presidente ha revelado tener, le pedimos que exhorte a don Luis Guillermo Solís a honrar su fe y a ser consecuente con sus principios. En segundo lugar, también se han levantado voces desde Casa Presidencial negando que en Costa Rica se estén discutiendo reformas legales sobre el aborto y que para eso se optaría por el camino de la Asamblea Legislativa, además de que el señor presidente ha reiterado que está en contra de reformar lo referente al aborto terapéutico. ¿Qué contrasentido tienen estas afirmaciones si nos vamos al plano de lo factual? El pasado 12 de mayo, como les indiqué también hace algunos días en este mismo plenario, remití al señor Canciller de la República, el señor Manuel González, una nota sobre este tema del llamado aborto terapéutico, solicitándole puntualmente copia completa de los expedientes que contienen las 2 denuncias presentadas ante la Comisión Interamericana de Derechos Humanos por Aurora y AN contra el Estado costarricense relacionadas con el aborto terapéutico. Además, le pedimos al canciller que nos informe en qué estado se encuentran dichas denuncias. ¿El Estado ha llegado a algún arreglo con las partes denunciantes? Si existiera un arreglo, ¿en qué términos se planteó? ¿Existen otras denuncias contra Costa Rica ante la Comisión por este tema, el tema del aborto? El día de hoy recibimos la respuesta, acá la tengo en mis manos, suscrita por el señor Eduardo Trejos, ministro ahí, la cual nos deja más dudas que respuestas concretas o que respuestas contestadas, por no decir que sentimientos de indignación y, por qué no decirlo también, sentimientos de duelo. La Cancillería nos indica que en relación con el estado de las denuncias, el gobierno, como paso previo de responderle a la comisión, se abocó a realizar un estudio serio y concienzudo, así lo dice textualmente, sobre las peticiones realizadas para definir la ruta a seguir para la defensa del Estado. Además, que convocó a un equipo interinstitucional conformado por el Ministerio de Salud, la Caja del Seguro, la Procuraduría General de la República y el INAMU, así como se escucha, el INAMU. Nos preguntamos por qué este instituto, y bueno, esto nos va marcando la verdadera ruta que lleva el gobierno PAC en este tema. Si ahondamos más, ¿por qué solo el INAMU, que se supone vela por el tema mujer, y no se participó el PANI para que represente el sector niñez? Curioso, pero no extraño. En cuanto a si se ha llegado a algún acuerdo, el señor ministro ahí nos confirma que el Estado sí entró en un procedimiento de solución amistosa, aún en ciernes, y que esto incluye, escuchen qué grave, incluye avanzar en generar relaciones o regulaciones concretas que den contenido a la figura del aborto impune y permitan su aplicación efectiva en el sistema de salud costarricense, abarcando instituciones de salud públicas y privadas. Este proceso incluye la elaboración de la norma técnica y la generación de protocolos de atención en el sistema de hospitales y clínicas de la Caja, conforme la norma técnica. Compañeras y compañeros diputados, si esto no es una puerta abierta de par en par al aborto a petición o al aborto eugenésico, ¿qué es entonces? La solución amistosa, por lo tanto, incluye, continúo mencionando el documento, crear regulaciones de alcance general
que incluyan criterios objetivos sobre la aplicación de la figura del aborto impune y el desarrollo de protocolos de atención para su efectiva implementación. La pregunta que nos hacemos es: ¿qué tipo de regulaciones concretas se pretenden crear para hacer efectivo el aborto impune por medio de una norma técnica? Nos preguntamos, ¿qué pretenden entonces agregarle al artículo 121 del Código Penal? Que por medio de estos protocolos y esta norma técnica se presuma que porque la madre a raíz del embarazo está teniendo demasiados achaques, por ejemplo, ya esto es motivo para autorizar el aborto terapéutico porque está en riesgo su salud, o porque le produce dolores de cabeza o incomodidad para dormir, o arratonamientos en las piernas, o incapacidades laborales, o pérdida del apetito. Podría ser, ¿por qué no? Por eso tenemos que estar muy atentos a lo que se está trabajando. Esto es preocupante, porque no es posible que por la vía ejecutiva, de nuevo, se esté violentando el principio de reserva de ley que pareciera que este gobierno lo tiene por deporte. Por otro lado, la Cancillería nos remite una serie de documentación muy liviana, por cierto, en la que constan actas y minutas de reuniones informales como parte del proceso de solución amistosa llevadas a cabo entre personeros de mandos medios de la Cancillería, Ministerio de Salud, la Caja y las abogadas de Acceder como representantes de las víctimas. Pero echamos de menos, por ejemplo, la remisión de los estudios serios a los que alude, supuestamente realizados sobre las solicitudes de las peticionarias. Nos hubiera gustado que la Cancillería nos remitiera el criterio de la Procuraduría General de la República para ver qué dijo esta entidad sobre un tema de tanta relevancia, compañeros diputados del Partido Acción Ciudadana. También quisiéramos haber tenido acceso al expediente clínico que demuestre la información del control prenatal de la madre, de la epicrisis en la que conste el criterio clínico sobre su condición y las medidas médicas a implementar, así como copia del acta de la autopsia fetal donde debe constar el nacimiento del bebé fallecido y su condición. Obviamente, la Cancillería no nos facilitó copia de los expedientes bajo el argumento de que se trata de documentos confidenciales, al tener información personal de las peticionarias. Sin embargo, esta Cancillería no toma en cuenta el evidente fin público que fundamenta nuestra solicitud y pudo haber eliminado cualquier dato que condujera a la identificación de las peticionarias. Obviamente, falta de voluntad, lo cual por supuesto nos genera aún más dudas. Compañeros y compañeras, nos encontramos ante tiempos difíciles. Los golpes de Estado se están haciendo populares. Nosotros no podemos permitir que se siga vendiendo a nuestro país. No es posible que sigamos permitiendo que en la práctica se sustituya la función parlamentaria o se le ceda a terceros, sean sujetos nacionales o internacionales. El Estado de Derecho está en riesgo, el Estado de Derecho está en riesgo. Y lo que es peor, la misma respuesta que tengo acá, y por supuesto está a disposición de todos y todas ustedes, la misma respuesta del Ministerio de Relaciones Exteriores nos dice que las actuaciones de este ministerio en este tema se encuentran respaldadas por la segunda vicepresidencia de la República. Tampoco me extraña ni me asombra, sinceramente. Aquí el asunto es que al amparo del aborto impune, establecido en el artículo 121 del Código Penal, se va a autorizar, o se pretende autorizar, eso lo sabemos, lo hemos denunciado ya acá en las últimas semanas, se va a autorizar cualquier tipo de aborto con solo que esté en supuesto riesgo la salud de la madre. Que la traición a la patria se esté poniendo a la moda en este gobierno no significa que todos lo consintamos, ni que todos lo vayamos a permitir. Para finalizar, rápidamente les informo que este legislador, junto con los que se quieran sumar, presentaré un proyecto de ley para darle interpretación auténtica al artículo 121 del Código Penal que regula el aborto impune, y con esto disipar toda mala interpretación y toda mala aplicación que se le pretenda dar, y por supuesto evitar cualquier tipo de intento de abrir portillos para que el aborto se apruebe en cualquiera de sus formas acá en Costa Rica. Muchas gracias, compañeros y compañeras. Gracias, compañero presidente. Gracias, señor diputado. Tiene la palabra el señor diputado don Marvin Atencio. Don Marvin, a usted le han asignado los 10 minutos del Partido Acción Ciudadana. Muchas gracias, señor presidente. Muy buenas tardes, señoras y señores diputados, compañeros y compañeros de la prensa costarricense que nos acompañan por medio de la radio y la televisión. Quiero referirme a un tema que se ha estado planteando en este plenario
en las últimas semanas por el señor diputado don Mario Redondo y compañeros del bloque cristiano, respecto a lo que ellos han clasificado como parte del combo de la muerte, específicamente el aborto terapéutico. El 17 de mayo, don Mario Redondo denunció que hay una estrategia de gente vinculada a este gobierno para facilitar el aborto en el país, para permitir que se puedan sacrificar embriones humanos. Quiero llamar la atención, compañeros y compañeras diputadas, sobre la responsabilidad que como representantes populares ante el primer poder de la República tenemos, o al menos deberíamos tener todos y todas. Es muy propio de don Mario Redondo venir aquí y tomarse la palabra para hacer denuncias, las cuales no fundamenta, sino que son posiciones personales, interpretaciones muy ligadas a su propio pensamiento, las cuales respeto, pero no comparto. Quiero pedirle nuevamente a don Mario que cuando haga denuncias de este tipo, las fundamente. No puede venir aquí a decir que hay una estrategia de gente vinculada al gobierno para facilitar el aborto en el país, para permitir que se puedan sacrificar embriones humanos, sin tener ningún dato, ninguna prueba. Incluso se atreve don Mario Redondo a decir que tanto el Frente Amplio como los sectores afines al INAMU y a doña Ana Elena Chacón, vicepresidenta de la República, ha venido impulsando el aborto. Voy a aclararle a don Mario algunos detalles. En primer lugar, el aborto terapéutico está vigente en el país desde 1923. Luego el mismo queda establecido en el Código Penal costarricense en su artículo 121. No obstante, a la legalidad del mismo no existen protocolos de atención u otra norma administrativa que garantice el acceso a dicho procedimiento, lo que ha generado inseguridad jurídica sobre los términos y el alcance de la excepción legal contenida en la ley penal. Esto ha causado en muchos casos que los médicos, por temor, no apliquen este derecho que tienen las mujeres a interrumpir un embarazo, y muchas mujeres se han visto forzadas a llevar a término un embarazo a pesar que el producto no tiene viabilidad o que su vida puede correr algún riesgo. El Código Penal es claro en su artículo 121 sobre las condiciones en que se puede realizar un aborto terapéutico. Textualmente reza: no es punible el aborto practicado con consentimiento de la mujer por un médico o por una obstétrica autorizada cuando no hubiere sido posible la intervención del primero, si se ha hecho con el fin de evitar un peligro para la vida o la salud de la madre y este no ha podido ser evitado por otros medios. Si bien el Código Penal es claro en permitir este tipo de aborto, también es claro en penalizar los otros tipos de aborto, por lo que no podría una norma técnica ir en contra de lo que dicta el Código Penal costarricense. Quiero leerles algunas conclusiones sobre aborto terapéutico desde la perspectiva de un análisis ético, político y social que surgieron en el seminario de bioética realizado en la Universidad Miguel de Cervantes de Santiago, Chile. Dicen las conclusiones: cuando surgen durante un embarazo situaciones de alto riesgo para la vida de la madre y consiguientemente del feto, es preciso tomar decisiones que significan intervenir arriesgando la supervivencia del hijo o incluso resolviendo el término del embarazo antes de que haya viabilidad fetal. Quedan expuestas el debate público y esas explicaciones, supuestos, interpretaciones y propuestas. Surgen declaraciones que no hacen sino comprometer la legítima tranquilidad de los verdaderos afectados y suscitar más confusión que acuerdos sobre asuntos que debieran ser resueltos con propiedad
y debida prudencia solo por los especialistas pertinentes. Me refiero a especialistas médicos, con los directamente involucrados en esta situación. Ahora bien, en enero del 2015, el Estado costarricense fue notificado por parte de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos sobre las peticiones de dos costarricenses que solicitaron la aplicación de aborto terapéutico, figura que es legal en el país, como señalé, pero que no fue aplicado, por lo que se alega afectación de la salud integral de las señoras. El Estado costarricense respondió a la Comisión Interamericana de Derechos Humanos manifestando su interés en entrar en un procedimiento de solución amistosa facilitado por la Comisión Interamericana de Derechos Humanos. Asimismo, el Estado se comprometió a generar regulaciones concretas que den contenido a la figura de aborto impune, también conocido como aborto terapéutico, y que a veces siento que el señor diputado don Fabricio Alvarado también no entiende bien, no define bien, y se permita la aplicación efectiva de este derecho en el sistema de salud costarricense, tanto en instituciones de salud pública como privadas. Repito, debe aclararse que estas regulaciones de ningún modo abrirán el portillo, como le llaman por acá, al aborto liberal o a la petición, ya que el Código Penal es claro en penalizar los otros tipos de aborto, por lo que no podría una norma técnica ir en contrario a lo que dicta el Código Penal costarricense. Es importante también anotar que el país es signatario de la Convención para la Eliminación de todas formas de discriminación contra la mujer, cuyo comité ha manifestado que se encuentran preocupados al comprobar que a pesar de que estos diversos instrumentos, las mujeres siguen siendo objeto de importantes discriminaciones, y entre ellas el derecho a decidir sobre su embarazo, si su vida está en riesgo o su producto no tiene viabilidad. Además, este compromiso de elaborar un protocolo está incluido en el tercer Plan de Acción de la Política Nacional de Equidad de Género 2007-2017. En él se reconoce que el diseño y aprobación de guía o protocolo sobre interrupción terapéutica del embarazo ha sido insuficiente y existe un rezago que consiste en la no aprobación y falta de apoyo institucional de la norma sanitaria y la guía clínica sobre interrupción terapéutica del embarazo, a pesar de que se trata de una de las obligaciones del Estado costarricense. En el párrafo 33, inciso C, del informe de observaciones generales entregado a Costa Rica por el Comité de la CEDAW, se señaló que el país debe elaborar directrices médicas sobre el acceso al aborto legal y debe difundirlas ampliamente entre los profesionales de la salud y el público en general. Así, señoras y señores diputados, esto es un tema de derechos humanos de las mujeres y de legalidad internacional. Permitir a una mujer decidir la práctica de un aborto terapéutico legal cuando la continuación del embarazo supone un riesgo para su vida o una afectación física o mental. Muchas gracias. Gracias, señor diputado. Don Mario Redondo Poveda me solicitó la palabra. Gracias, señor presidente, compañeras y compañeros diputados. Compañeros, los diputados somos designados para representar al pueblo costarricense, a todos los costarricenses. Pero qué lamentable cuando alguien llega a la Asamblea Legislativa como diputado y asume el rol nada más de ser representante de un gremio sindical, de un sector en específico. Y lamentablemente eso es lo que le ha pasado acá al diputado Marvin Atencio. Don Marvin se ha olvidado que es diputado y representante de la nación para defender los intereses de todo el pueblo y se ha convertido en el vocero de Ciprosimeca y de los gremios médicos. Y en ese afán no me perdona
don Marvin, que yo haya presentado un proyecto de ley para aprobar el desenganche, un proyecto de ley que pretendía hacer justicia a los trabajadores en este país de medianos ingresos contra los excesos que tenían o que tienen aún en la ley de incentivos médicos algunos gremios. Entonces, don Marvin recurre constantemente a sacar esos argumentos para tratar de atacarnos. No hay problema si se tiene que ver con el fondo. Yo quiero aclararle a don Marvin un tema sobre la denuncia que hicimos la semana pasada en el tema del aborto. La información la obtuvimos de fuentes primarias, de gente que está en la comisión del Ministerio de Salud, que está revisando una norma técnica para regular el aborto terapéutico. Y el tema no es que se regule el tema del 121 del Código Penal. El tema es que hay sectores que se quieren aprovechar de la regulación del aborto terapéutico y están presionando para incluir otras formas de aborto no permitidas por la legislación costarricense. Y eso es el llamado de atención que hemos hecho, no sobre la base de un rumor, sobre la base de una reunión de trabajo que tuvimos la semana pasada con 4 expertos en la materia, médicos por cierto, pero no médicos que están para defender al gremio y los ingresos salariales de los médicos, sino gremios que están ahí para defender la salud y la vida, cuál es la misión que les fue encomendada. Gracias. Gracias, señor diputado. Me ha pedido la palabra por el orden la señora doña Patricia Mora Castellanos. Gracias, señor presidente. Es a propósito de la intervención última de don Mario Redondo. Yo no sé qué tiene todo esto que ver con las reivindicaciones de los gremios de médicos. Esto tiene que ver con el tema de los derechos humanos de las mujeres. Aquí no hay orquestación ni estrategia oculta, don Mario. Estamos en el siglo XXI, desde hace 80 y pico de años en este país. Es legal el aborto cuando corre riesgo la vida de la mujer o cuando es inviable el embarazo, y lo que se está trabajando en el Ministerio de Salud, que es a lo que alude don Mario, queriendo señalar un complot diabólico de un combo de la muerte en este país, es algo que don Marvin señalaba en su intervención y que me permito volver a señalar. A pesar de que hace décadas existe ese llamado aborto legal o interrupción terapéutica del embarazo, en este país no se realiza. Los médicos temen llevarlo a cabo, aunque la vida de la mujer corra riesgo o el producto sea inviable, porque no existe protocolo alguno. Entonces, tanto la comisión que hoy trabaja en el Ministerio de Salud como el proyecto que hemos impulsado desde el bloque parlamentario de mujeres, que es el presentado entre otras personas por doña Elena Chacón, creo que en el 2009, lo que intenta es sencillamente reglamentar, don Mario, lo que ya existe. Aquí no se está abriendo ningún otro tipo de portillo. Es elaborar un protocolo que le devuelva a las mujeres o que le dé a las mujeres ese derecho que está establecido desde hace casi un siglo. Pidió la palabra por el orden el señor diputado Mario Redondo. Les recuerdo que las intervenciones por el orden son libres, pero son de 2 minutos. La presidencia ha sido cuando usted flexible. Toca el timbre es que falta un minuto, que ya terminó. Un poquito flexible, pero les recuerdo que ese es el plazo. Presidente, cuando usted toca el timbre es que falta un minuto o que ya terminó. Ok. Es que falta un minuto. De acuerdo. El timbre es que falta un minuto. De acuerdo. Yo quiero decirle a doña Patricia, estoy seguro que usted no es parte de esa comisión. No lo puede ser. Y estoy seguro de que no es parte de esa comisión. Yo le doy el testimonio de médicos que están en esa comisión
y que me dicen que hay presión de sectores para tratar de modificar lo que llaman norma técnica para el aborto terapéutico, que jurídicamente se llama aborto no impune, y tratar de incluir otras formas de aborto no permitidas por nuestra legislación. Ese es el tema. El tema no es que estén regulando el aborto terapéutico o el aborto no impune. El tema es que están usando eso para meter otras formas de aborto, con la creencia que la llaman feminista, de que la mujer es dueña de su cuerpo y como dueña de su cuerpo puede disponer de todo lo que hay en él. Entonces quieren decirnos que pueden disponer del feto, pueden disponer del embrión y pueden quitarle la vida. Y eso es simplemente respetar el derecho de la mujer a la autodeterminación y a su salud reproductiva. Ese es el problema. El problema es de extrapolar normas técnicas para tratar de incluir en ellas aspectos contra la vida y que no están permitidas por nuestra legislación desde una comisión que no tiene facultades para eso. Gracias, presidente. Tiene la palabra por el orden el diputado don Gonzalo Ramírez. Gracias, señor presidente. No solamente dejar claro en este Parlamento y a los compañeras y compañeros que nosotros estamos aquí y vamos a defender la vida. Y que nos gustaría que partidos como el Frente Amplio, que han defendido el ambiente y que han defendido los huevos de tortuga, también ahora no se inventen diciéndole a los costarricenses que es una interrupción del embarazo porque la salud emocional de una mujer se va a agredir. Yo le pregunto, a una mujer que violan, que lo detestamos, que lo censuramos y que estaríamos anuente a condenarlo de la forma más extrema posible, usted le va a quitar la violación cuando le haga abortar la criatura que está en su vientre. Y este gobierno, juntamente con algunos compañeras y compañeros diputados, han tomado la excusa de decir: vamos a defender la salud emocional de la mujer, para que cuando tenga ganas de decir, no, es que yo no me siento bien emocionalmente porque el niño que llevo en mi vientre tiene síndrome de Down, entonces mejor voy a practicarme el aborto, voy a practicar la interrupción del embarazo porque me afecta mi salud emocional. Es eso lo que están tratando de manipular en esta comisión y lo que están tratando de construir en este expediente legislativo que se llama salud sexual y reproductiva. Pero sépalo y entiéndalo, aquí habrá gente y habemos hombres y mujeres que vamos a defender la vida desde su estado embrionario y lo vamos a hacer vehementemente. Gracias, buenas tardes. Tiene la palabra la señora diputada doña Marcela Guerrero. Gracias. Tal vez hacer dos separaciones porque creo que la vehemencia es de recibo, pero sobre todo la discusión donde se logre diferenciar lo que aquí de alguna forma el diputado Marvin Atencio ha señalado en términos de el esfuerzo que debe de hacerse para poder tener un protocolo y justamente poder tener el criterio de lo que ahora se señalaba, no caer en interpretaciones ni errores. Y creo que hay un sector de la seguridad social o de la salud que lo que está demandando es tener ese protocolo, porque no es solamente en casos de una violación, es en casos donde la vida de la persona, en este caso la mujer, está en peligro. Lo segundo es, tal vez, diputado Redondo, con el respeto que siempre hemos dialogado, lo que usted está planteando es grave. Usted habla de presiones sobre una comisión, ¿cuáles? ¿De qué grupos? ¿Bajo qué tesis y con qué óptica está siendo interpretada? Yo creo que el tema de poder dimensionar
una discusión que ha sido aquí traída por el compañero Atencio y que está siendo abordada en una comisión, lo primero es poder señalar de forma precisa de cuáles otras formas, cuáles son las presiones y quiénes son los médicos, que creo que igual que el diputado Atencio está interesado en este tema. Creo que las grandes hipótesis tenemos que comprobarlas en términos de puntualizar un debate que, como bien lo ha dicho la diputada Mora, tiene que ver con los derechos sexuales y reproductivos de las mujeres. Y tiene que ver con la regulación institucional que tiene que hacerse en un caso como el aborto terapéutico, tiene ya más o casi un siglo, como se ha señalado. Creo que para eso da la discusión y no para estar de alguna forma planteando, en este caso, por eso le hago el llamado de poder que usted nos exprese a qué se está refiriendo en términos de una denuncia que a mí me parece a todas luces atendibles, pero que necesitamos la información para precisar dónde están los límites de lo que estamos discutiendo. Gracias, diputado presidente. Gracias, señora diputada. Tiene la palabra por el orden el señor diputado Luis Vázquez. Gracias, señor presidente. Para la Unidad Social Cristiana, sin pretender entrar la tarde de hoy en un debate, sí dejarle claro a las señorías, con todo el respeto del caso, que este país honestamente requiere de una gran capacidad, este país requiere de una gran responsabilidad y de un grado enorme de humildad de las señorías para entrarle a temas, y no quiero decir que más importantes del que están tocando, pero ciertamente quiero adelantarles que la bandera del tema de familia, del tema de matrimonio, del tema de vida, no es un tema de un principio única y exclusivamente de un partido cristiano. Para muchos de nosotros es un tema de convicción. Y quiero decirles, nada más para que no vayan a tener un desgaste innecesario, que mientras la Unidad Social Cristiana esté acá y este diputado está acá, permítanme adelantarles a los que creen que hay derechos humanos que pueden convertirse en derechos individuales, que están muy equivocados, y que nosotros, mientras estén acá, ustedes podrán seguir levantando la voz, pero jamás permitiremos que pase un proyecto de esos a los cuales se les ha llamado defensa de derechos humanos. Jamás. Muchas gracias, señor presidente. Muy buenas tardes, pueblo de Costa Rica. Gracias, señor diputado. Tiene la palabra doña Patricia Mora por el orden. Gracias. Es que yo más bien quisiera hacer un llamado a que quizás este no es el espacio, porque evidentemente es un diálogo de sordos. Estamos enfrentados a un grupo de compañeros a quienes en conjunto e individualmente no solo respeto, les tengo cariño, pero por favor, es por la dignidad de las mujeres, de muchas mujeres en este país. No llevemos esta discusión a ese marco de irrespeto a donde lo quieren llevar. Aquí hay absoluto y total respeto, insisto, sobre los credos, sobre los actos de fe de cada uno de nosotros. Pero no permitamos que un problema, en este caso de salud pública, esté atravesado con esos grados de vehemencia, por lo que yo considero son apreciaciones que en este recinto pues no deberían de intervenir en nuestras discusiones. Yo creo que deberíamos de evitarlo, porque hay que saber medir qué sensibilidades están sintiéndose ofendidas.
Gracias, señora diputada. Tiene la palabra don Mario Redondo Poveda. Gracias, señor presidente. Compañeros, si el tema es de salud, entendida plenamente, si el tema es de regular lo que ya está previsto en la legislación costarricense, perfecto. El problema, doña Patricia y doña Marcela, es que lo están llevando a otro extremo. Y la presión viene de la ministra de la Mujer, quien pidió audiencia y fue a esa comisión. Y le insto a que converse con los miembros de esa comisión, que está presidida por la directora legal de la Cancillería General de la República. De ahí que no le estoy hablando, no le estoy especulando, le puedo decir cuáles son los miembros, y si usted gusta nos sentamos con la gente que se reunió con nosotros para que le reitere las denuncias que nos hizo la semana pasada sobre la manipulación de una norma técnica para regular el aborto terapéutico, para convertirlo en algo que vaya más allá y convertirlo en el aborto a petición. En eso, ese es el problema. Aquí nadie está diciendo que está en contra de la norma técnica para regular lo que ya está regulado. Aquí lo que estamos diciendo es que no extrapolen, no exageren, no manoseen, atacando la vida y buscando otras formas de aborto que nuestro ordenamiento no permite. Gracias, señor diputado. Tiene la palabra el señor diputado don Abelino Esquivel. Gracias, señor presidente. Yo lo que quiero aportar es que no podemos asociar el aborto con la vida. El aborto se asocia con la muerte, porque significa quitarle la vida a alguien, sencillamente. Y me parece a mí que estamos enviando un mal mensaje. Es un mal mensaje, especialmente para las nuevas generaciones. Y ahora cuando hablan de salud sexual reproductiva, pues hay que hablar de responsabilidad. De alguna manera es más fácil decirle a las nuevas generaciones que pueden comportarse sexualmente como quieran, y si algo pasa, entonces ahí está el aborto para acabar con lo que a lo mejor no hicieron bien en algún momento. No, eso no es así. Se está enviando una mala señal, un mal mensaje a las nuevas generaciones, donde se está menospreciando la vida. Y además de eso, siendo que nosotros somos representantes del pueblo y debemos defender los derechos de las personas, debemos defender los derechos de todos, inclusive los derechos del que todavía no ha nacido. Nos toca a nosotros apechugar esa parte. Es muy fácil para alguien adulto tomar una decisión, porque tiene toda la ventaja sobre un bebé que todavía no ha nacido. Y a mí no me gusta usar la palabra producto, porque me parece que es un término que los médicos usan y que lo manejan a cierto criterio de ellos. Cuando ya el niño o la persona es concebida, es una persona, no podemos hablar de producto. Claro, es más fácil decir que vamos a sacar un producto que matar a un niño, es mucho más fácil. Gracias, señor presidente. Gracias, señor diputado. Vamos cerrando la lista con doña Marcela Guerrero, don Marvin Atencio, no sé si alguien más va a pedir el uso de la palabra, don Fabricio Alvarado. Entonces, ¿estamos claros? ¿Solo 3 personas más? Ok, con don Fabricio y doña Emilia. Con doña Emilia cerraríamos la lista. Repito, doña Marcela, don Marvin, don Fabricio, doña Emilia, don Mario, y cerramos la lista. ¿De acuerdo? Tiene la palabra, doña Marcela. Gracias, diputado presidente. Quisiera abordar como en la precisión. Yo discrepo, diputada Mora, cuando usted dice que no deberíamos de abrir este debate. Yo creo que hay que abrirlo y creo que no es un debate de sordos. Creo que es un debate de lo que representamos los 57 diputadas y diputados, y justamente es en este foro donde tiene que dimensionarse los avances que en materia jurídica hay que abordar
para poder tener un pacto social de sectores que tenemos posiciones diferentes. Nadie está pidiendo más o menos. El ejemplo que acaba de poner el diputado Abelino Esquivel, a mí me parece que a toda evidencia lo que nos está señalando, ayer me decía mi compañera Emilia Molina que somos el segundo país en donde los embarazos en adolescentes está más de forma creciente representándose, y eso no tiene que ver con el aborto, sí o el aborto no, tiene que ver con la forma, los mitos en que los adolescentes están haciendo abordaje de su sexualidad. La sexualidad no es un tema de mitos, la sexualidad es un tema, como usted lo señala, de responsabilidades. Y yo no puedo deducir que la discusión sobre el tema del aborto terapéutico vaya a derivar en un mal mensaje. Creo que todo lo contrario, es abordar la sexualidad de este país en donde ahí se está haciendo evidente que está siendo mal abordado. Y eso es una responsabilidad del Estado y de todas aquellas organizaciones que quieran un futuro diferente para este país. Y lo tercero, que me parece que yo me pongo a sus órdenes, diputado Redondo, para sentarnos a poder diferenciar una discusión del siglo XXI, una discusión que tiene que ver con las decisiones de las mujeres y que tienen que ver en esta Asamblea Legislativa con el carácter de la representación democrática y lo que cada quien debe de discutir en este foro. Gracias, presidente. Don Marvin Atencio, tiene usted la palabra por el orden. Gracias, señor presidente. Yo creo que aquí seguimos un poco confundidos con el tema de aborto y aborto terapéutico. Don Abelino, no sé si usted está enterado que las últimas estadísticas del INEC, 379 malformaciones congénitas que tuvieron que terminar su embarazo sin la interrupción respectiva. Estamos hablando aquí de aborto terapéutico cuando ginecológica y obstétricamente hablamos de casos de anencefalia, casos de malformaciones de cavidades cardíacas, casos de malformaciones serias del sistema urinario de los niños, de los bebés que están con menos no viables. Estamos hablando de casos estrictamente médicos no viables. Por eso, repito, estos casos deben de ser resueltos por especialistas en el campo, especialistas médicos. Cuando está uno en los servicios de obstetricia o de ginecología y tiene una paciente con eclampsia severa, que hay que tomar decisiones, no existe un protocolo para resolver un problema de ese tipo. No es la primera mujer que ha caído en la unidad de cuidados intensivos por una situación de estas. Y es mi experiencia personal en los servicios de ginecología y obstetricia donde esto está pasando. Como lo referí, hay 379 casos de malformaciones congénitas que han tenido que terminar su embarazo como si fuera un embarazo normal. Ahí es donde debe existir, porque el Código Penal, el artículo 121, es muy cerrado en el asunto de que no dice qué. Entonces, esta norma técnica, con gente especializada, médica, lo que viene es a enunciar o a nombrar o a indicar cuáles son los casos donde debe haber una interrupción: anencefalia, malformaciones genéticas del sistema urinario, malformaciones genéticas del sistema cardiovascular, etcétera. Muchas gracias, señor presidente. Gracias, señor diputado. Tiene la palabra el señor diputado don Fabricio Alvarado. Gracias, compañero presidente. Y bueno, yo creo que coincido con la diputada Marcela Guerrero en que este tema hay que discutirlo, máxime cuando en este momento se está trabajando en lo que se ha llamado una norma técnica para el artículo 121 del Código Penal. También coincido con el diputado Marvin Atencio en el sentido de que hay que establecer claramente cuáles son los casos en los que sí y cuáles son los casos en los que no. Lo que hemos denunciado acá una y otra vez, y es lo que yo espero que por lo menos quede claro en cada uno de ustedes, compañeros y compañeras, es que sabemos, perdónenme la expresión, no estamos bateando, no estamos inventando, sabemos con informaciones certeras que existen los esfuerzos para que este trabajo, para crear la supuesta norma técnica, se convierta en ese portillo para abrirle las puertas
al aborto en muchas otras formas que no tienen nada que ver con lo que se ha mencionado acá y que es el aborto impune o aborto terapéutico. Si no existe tal cosa, bueno, que lo demuestren con el resultado, que no venga a abrir esos portillos, que lo demuestren atendiendo a lo que el mismo presidente de la República ha dicho cuando ha dicho que está en contra del aborto. Queremos ver esos resultados, pero también queremos ver qué es lo que se está trabajando. Por eso la consulta a la Cancillería, que fue respondida a medias, lamentablemente, sin darnos esos expedientes clínicos y sin darnos mayor información respecto a todo lo que pedimos. Por supuesto, compañera Patricia Mora, esperamos que este debate sea un debate de altura. No creo yo que sea un debate realizado con base en argumentos religiosos. Otra vez se pone acá el tema del credo sobre la mesa cuando no hemos tocado ningún argumento que tenga que ver con doctrina, que tenga que ver con asuntos de fe. Creo que muchos que no son creyentes también están a favor de la vida, también están en contra del aborto. Espero que ese mismo respeto sea aplicado de parte de todas las fracciones, no como por ahí alguna representación. Don Fabricio, ha vencido su tiempo. Doña Emilia Molina, tiene usted la palabra por el orden. Les recuerdo que son 2 minutos y unos segundos de flexibilidad que da la presidencia, pero ya a veces se me pasan mucho. Gracias, señor presidente. Buenas tardes. Espero no pasarme de esos minutos. Hoy estaba por la mañana en mi casa y mi trabajadora doméstica recibe una noticia. Una amiga de ella, de su barrio, acababa de morir a los 40 años en un parto. Y muere la madre de un bebé que nace bien, pero además quedan otros 3 niños sin el cuidado de la madre. Y esta mujer no tuvo ningún derecho a decidir sobre su vida y sobre su salud. Entonces, de aquí de lo que se trata con absoluta claridad es del derecho de decidir de las mujeres y que tiene que ver con su salud sexual y su salud reproductiva. De eso es de lo que estamos hablando y de un protocolo que está siendo consultado, que se ha denominado norma técnica, que permitiría al país tener claridad sobre algo que ya existe legislación en este país y que está en la ley y que se refiere a los derechos sexuales y reproductivos de las mujeres sobre la base de lo que establece la Convención Interamericana de Derechos de las Mujeres. Es sobre eso sobre lo que estamos hablando, fundamentalmente. Gracias, señora diputada. Y cerramos el capítulo de Por el Orden con don Mario Redondo Poveda. Gracias, presidente, compañeros y compañeras. Es que ese es el tema, doña Emilia. Es que están usando algo que está regulado para incluir algo que no está regulado. Sí, señora, usted no está en la comisión. Yo se lo digo porque yo me reuní con 3 miembros de esa comisión, médicos, y los 3 nos confirmaron lo mismo. Están usando la norma técnica del aborto terapéutico para meter otras formas de aborto. Aquí puede decir, desde afuera es cierto, están regulando el aborto terapéutico, está bien, no hay problema. Pero están haciendo trampa y están presionando para meter otras formas de aborto, y eso es lo que no se vale. Y eso es contra lo que nos oponemos. No se tuerza nuestra intención. Nuestra intención no es impedir que se norme lo que ya está permitido en este país. Nuestra intención es impedir que se tuerza lo que está regulado para incluir lo que está prohibido, y es otras formas de aborto. Gracias, presidente. Bueno, me pide otro diputado seguir con el tema de Por el Orden. La presidencia, siendo hoy miércoles, va a ser flexible de continuar con este moderno, novedoso e ingenioso capítulo de Por el Orden, dado que nos quedan pocos minutos para discutir reformas constitucionales. Voy a cambiar mi criterio y, don Marvin, le doy la palabra, y si alguien más quiere referirse al tema Por el Orden, puede solicitar el uso de la palabra. Entonces, doña Marta va a tener la gentileza de anotar a las personas conforme van levantando la mano. Les recuerdo que a las 16:58 debo de dar por terminada la discusión. Don Marvin, tiene la palabra por el orden. Gracias, señor presidente. Diputado, don Mario, a mí me gustaría saber los nombres de los colegas médicos, porque el Código Penal es muy claro en indicar cuando es un aborto
realizado no en forma terapéutica. El artículo 118 habla sobre aborto con o sin consentimiento. El artículo 119 habla sobre aborto procurado. El artículo 122 habla sobre aborto culposo. Esto quiere decir que ninguna norma va a venir a hacer las cosas que no estén especificadas en el artículo 121, que es aborto terapéutico, como lo indiqué, y lo que se hace en un protocolo que no existe en estos momentos en la caja es precisamente indicar por especialistas, expertos médicos, cuáles son las patologías que se van a resolver a través del aborto terapéutico. Sería importante, una vez que este equipo técnico termine de hacer los protocolos, revisarlos y lógicamente que si hay algún artículo ahí que no esté dentro del artículo 121, pues que se someta a discusión. Muchas gracias. Gracias, señor diputado. Tiene la palabra la señora diputada doña Patricia Mora. Sí, en primer lugar para hacer mías las palabras de don Marvin, estas últimas palabras de don Marvin, pero además para aclararle a la diputada Guerrero, por ejemplo, no es que, personalmente considero que planetariamente es un tema ya superado. A rato siento un poco de desconcierto cuando se plantea un tema de estos y alguien dice, bueno, es que esto tenemos que discutirlo. Pues sí, discutámoslo, está bastante discutido ya, pero podemos, a lo que voy es a que aquí estamos, como lo decía la diputada Emilia Molina, discutiendo sobre los derechos sexuales y reproductivos que tenemos la mitad de los habitantes del planeta, que somos las mujeres. Entonces hay un tono como de guardianes de la moral pública, como si en esa comisión se estuviera tratando de legalizar la pedofilia o el narcotráfico. No, es una comisión que don Mario tiene razón, yo no conozco cómo está integrada, pero es que ya advirtió don Mario que a nadie se le ocurra entrar a discutir el capítulo de salud sexual y reproductiva, que ahí está él para llamar al orden a aquellos seres humanos que consideren que es necesario que también se discuta sobre eso. Yo creo que doña Emilia tiene razón. El tema aquí y el que sí merece discutirse es el de la salud sexual y reproductiva que tenemos de las mujeres. Gracias. Tiene la palabra el señor diputado don Luis Vázquez. Otro tema importante, sobre todo para la fracción Caribe, y aquí me ha recordado nuestro presidente don Avelino, es la llamada de atención que le hacemos a don Germán Valverde del CONAVI, porque ahora la pelota está del lado de él en el tema de la orden de inicio de la Ruta 32. Ya tenemos lo que esperábamos de la Contraloría y ahora no sé qué más estará esperando Germán para firmar la orden de inicio y arrancar así con la elaboración de los planos definitivos de construcción. Recordándole a don Germán que aquí hay diputados y diputadas que no quieren ver que esa ruta inicie. Bueno, nosotros vamos a ser fiscalizadores de que don Germán Valverde en los próximos días le ponga la chayotera, porque no vamos a seguir esperando largas a un tema tan importante para Costa Rica. Muchas gracias, presidente. Tiene la palabra el señor diputado don Jorge Rodríguez. Gracias, señor presidente, señoras y señores diputados, principalmente para los cristianos. Yo no sé por qué ustedes traen un tema de colisión aquí al Parlamento, un tema que, Mario, no tiene que ser discutido, porque nosotros somos pro vida. Nosotros jamás vamos a consentir que eso pase en la Asamblea Legislativa. Llámenos retrógrados o llámenos como quieran, pero es un plan de convencimiento y ninguno de ustedes nos va a convencer a que votemos un proyecto en el cual no creemos.
No jueguen de dioses, ni traten de venirnos aquí a nosotros a impresionar con que la ley dice. No, la ley dice y nosotros aprendimos y nos educaron en forma diferente. Así que no gasten su tiempo porque ese proyecto ya nació muerto. Huele a cala, señores. Yo les voy a regalar el ataúd para que lo entierren, porque esa es la posición del Partido de Unidad Social Cristiana. Aún más, no es un tema para discutir ni que tenemos que traer a discusión los que creemos y somos pro vida. Así que, don Mario, cuente con nosotros, cuente con la Unidad Social Cristiana, cuenten ustedes todos los cristianos, que esa va a ser nuestra posición. Le guste a quien le guste, o le duela a quien le duela, esa va a ser la posición y no va a ser invariable. Muchas gracias, señor presidente. Gracias, señor diputado. Tiene la palabra el señor diputado Fabricio Alvarado. Bueno, creo que ya se habló bastante, creo que está clara las posiciones y yo creo que vamos a seguir en este tema cuantas veces haya que hablarlo, porque es parte del control político, es parte de defender los principios en los que cada quien cree. Yo creo que sí sería bueno hacer un ejercicio para que, a propósito de que ya viene la campaña política, y este es un tema importante para mucha gente, el tema de la defensa de la vida, que como yo decía ahora, no tiene que ver con asuntos de credo, tiene que ver con asuntos de principios. Hay quienes no son creyentes que son pro vida, y sería bueno hacer un ejercicio para que cada diputado diga claramente cuál es su posición, quiénes están a favor del aborto y quiénes están en contra del aborto, porque yo sé que eso también de pronto ha generado en campañas electorales pasadas que algunos dejen el tema de ladito como para que no se diga, pero para ganarme los votos de cierta gente que les puso el voto ahí, que los trajo a la Asamblea Legislativa y que ahora lamentablemente están desilusionados al ver las posiciones reales. Cuando se habla de salud sexual y reproductiva, compañera Patricia Mora, yo he visto y he estado estudiando el tema y revisando algunas de las manifestaciones de la ONU, especialmente cuando la ONU quiso venir a presionar a Costa Rica para que se aprobara el aborto, y reviso que la Organización de Naciones Unidas habla de salud sexual y reproductiva y dentro de su descripción del tema menciona el aborto y dice incluyendo el aborto. Entonces me parece que sí, discutamos el tema de salud sexual y reproductiva, por supuesto que sí, discutamos el tema del aborto terapéutico y lo que está pasando en este momento en esa comisión que está trabajando, pero tengamos claro que no vamos a permitir que aquí se aproveche ese portillo o se aproveche esa discusión para abrir un portillo para aprobar el aborto en todas sus formas en Costa Rica. Muchas gracias. Tiene la palabra la señora diputada doña Marcela Guerrero. Gracias, diputado presidente. Aportar en términos de cómo este Parlamento se pone y se escucha, yo difiero de lo que ha planteado el diputado Rodríguez en términos, pueden sumar los votos, se puede perder un proyecto, pero no se puede silenciar la voluntad de algunos diputados y diputadas, y he entendido que aquí la voluntad es hablar sobre derechos sexuales y reproductivos de las mujeres. No importa si el proyecto no pasa, hay un sector de la sociedad que quiere hablar. Y nadie le va a impedir a ningún diputado de esta Asamblea Legislativa que vaya a votar contrario a lo que considera que representa, piense o siente. Lo que creo que no se le puede silenciar a la sociedad costarricense es que un órgano de discusión como es la Asamblea Legislativa silencie temas. Y yo comparto lo que ha planteado la diputada Mora, que aquí lo que hay que hablar es en amplio sobre el tema sexual y reproductivo, entenderlo porque pareciera que no está suficientemente discutido, donde hay diferencias en lo que hoy se puede permitir y protocolizar y lo que no. Y de ahí que a mí me parezca que cuando venga la campaña política, vendrá la campaña política, pero hoy la función del Parlamento, de la representación política, es poner los temas, escucharse y poder debatir, se pierda o se gane. Y eso es lo que finalmente reviste la institucionalidad democrática a un país. Si se pierde, ya lo he dicho en otros momentos, pero hay que entrar a discutir. O si se gana, es porque hay una voluntad política expresada por lo que este órgano finalmente embiste. Muchas gracias, diputado presidente. Gracias, señora diputada. Tiene la palabra el señor diputado Gonzalo Ramírez. Gracias, señor presidente. Hay dos cosas que hay que dejar claro. Una es que hay temas que están suficientemente discutidos en el mundo, pero yo no vivo en el mundo, yo en Costa Rica.
y que aunque se esté suficientemente discutido en otro país, en este país tenemos que tomar y hacer las discusiones y construir con respecto a lo que este país es. Nosotros no somos el mundo, somos Costa Rica. Número 2, no traten de venir a decirle a los costarricenses que los que estamos en contra del aborto estamos en contra de la salud sexual y reproductiva de las mujeres. ¿Por qué? Porque hay algunos diputados en este plenario y diputadas que le han dicho a los costarricenses que están a favor de la salud sexual y reproductiva, pero lo que le están diciendo es que están a favor del aborto, y que lo que ha denunciado el diputado Redondo Poveda en este plenario es una realidad. La ministra de la Mujer y la vicepresidenta de este país quieren extrapolar el tema usando la semántica y usando como escudo el tema de salud sexual y reproductiva. Señores, lo decía el diputado Atencio Delgado, si es muy claro lo que dice el código lo dice muy claro, entonces ¿por qué lo vamos a extrapolar? Porque una comisión es un protocolo que tiene que construirse, no extrapolando el tema de salud emocional. Porque cuando usted lee el término en el Código Penal y va a la voluntad y al espíritu del legislador, nunca se está hablando de salud emocional, se está hablando de la vida o la muerte de la mujer cuando va a dar a luz. Ese es el tema, pero en la comisión se está extrapolando para ir más allá y reglar. Ha vencido su tiempo, señor diputado. Tiene la palabra por 1 minuto, don Avelino. Gracias, señor presidente. No voy a ocupar ni 1 minuto. Es que cuando escucho hablando de que vamos a discutir estos temas, por lo menos el bloque cristiano nunca ha dicho que no se discuta ningún tema. Nosotros estamos abiertos para que se discutan todos los temas. Aún es más, va a haber mucho tiempo para discutir. Yo no lo quería decir, pero ustedes me están provocando a darle mantenimiento a la maquinita de hacer mociones. Me están provocando. Ya creo que necesita una aceitadita, una reparadita y una chainadita. Y bueno, pongan los temas sobre la mesa y yo me encargo de darles todo el tiempo que se necesite para que discutamos los temas. Voy a poner bastantes mociones y ahí vamos a tener mucho chance de discutir. No nos oponemos a que se discuta cualquier tema. Gracias, señor presidente. Gracias, señor.